34 asignaturas relacionadas con criptografía y seguridad. Es autor del libro electrónico de Seguridad Informática y Criptografía del año 2006, coautor del libro Cifrado de las Comunicaciones Digitales y de la cifra clásica al algoritmo RSA en el año 2013. También es el creador de CryptoRed. Adelante. Gracias. Bien. ¿Sí se escucha? Hola. Hola. Vale. Bien, buenos días. Tengo el placer y el honor de presidir esta mesa. Tengo aquí a mi lado pues, a Arturo Ribagorda, a continuación a Sergi Gil, luego pues, a Víctor Villagrá y más al final de todo pues, a Marcos Gómez. Os voy a hacer una pequeña presentación de ellos, luego ellos cada uno pues, van a presentar durante 5 minutos la visión que tienen con respecto a la formación en ciberseguridad en España actualmente. Yo no voy a hablar del tema, solamente pues, como moderador, si más adelante hay preguntas, ahí voy a intervenir, porque tenemos poco tiempo en principio, y voy a dar paso pues, a la presentación de cada uno de ellos. A mi derecha pues tengo a Arturo Ribagorda, de la Universidad Carlos III de Madrid, es ingeniero de telecomunicación y doctor en informática por la Universidad Politécnica de Madrid, catedrático de universidad, dirige el Instituto Juan Velázquez de Velasco de Inteligencia para la Seguridad y Defensa y el máster universitario en ciberseguridad y la cátedra Indra de ciberseguridad. Codirige además el máster de análisis de inteligencia. Su actividad académica se centra en exclusividad desde el año 1988 a la seguridad TIC. Dirige el COSEC, el Computer Security Lab, reconocido por la Universidad Carlos III de Madrid como grupo de investigación. Está constituido por 5 profesores titulares, 5 ayudantes doctores, 5 investigadores y varios profesores asociados. A continuación tengo pues, a Sergi Gil. Sergi Gil pues, de Deloitte CyberSOC. Se incorpora como manager de Deloitte en 2012 en el área de Enterprise Risk Service. Actualmente es uno de los responsables de Deloitte CyberSOC en España y responsable de CyberSOC Academy a nivel internacional. Es licenciado en ADE y Económicas, MBA por la ESADE Business School y posee un máster en Dirección Estratégica por la London School of Economics. A continuación tenemos a Víctor Villagrá, es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, titular en Ingeniería Telemática de esa universidad, en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos DIT de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones. Es doctor ingeniero de Telecomunicación en 1994 por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha desarrollado su actividad docente e investigadora en el área de Ingeniería Telemática en los campos de seguridad y gestión de redes y servicios de telecomunicación. Imparte docencia habitualmente en diversos másteres y cursos de posgrado y doctorado en dichas áreas, siendo el director académico del título propio de la Universidad Politécnica de Madrid, Máster en Gobierno de la Ciberseguridad. Y finalmente tengo el placer de presentar a Marcos Gómez Hidalgo, del INCIBE, es subdirector de operaciones del INCIBE, licenciado en matemáticas con más de 15 años de experiencia en la ciberseguridad en el mundo IT. Además, además del PSG de la NISA, ISM Forum y CSA. Es además CISA, CISM y CERIS por ISACA y participa en diversos cursos de posgrado sobre TI y ciberseguridad. Con eso, pues doy la palabra a Arturo Ribagorda, cuando quieras, Arturo. Muchas gracias, Jorge. Si no se oye, me lo dicen y me acerco más. Tal y como habíamos quedado, Jorge y yo, estos días en abordar mi presentación, a ver si encuentro aquí. Tal y como habíamos acordado en abordar mi presentación, lo que voy a hacer va a ser dar una panorámica general de cómo son los másteres en nuestro país, la estructura de los másteres y nada más que eso, punto, en 4 transparencias para ajustarme al tiempo. Bueno, los másteres, en nuestro país los másteres son de 2 tipos, son másteres, el primer tipo universitarios, también se llaman oficiales, se distinguen fácilmente porque después del título máster, después del nombre máster viene siempre universitario, de modo máster universitario en lo que sea. Y el segundo tipo son los másteres propios, que son propios de cada universidad. Los primeros, los universitarios, la diferencia sustancial que tienen es que está verificado por la ANECA, que es la Agencia Española de Certificación y Acreditación, es decir, es la misma agencia que verifica todos los títulos de grado de licenciatura, de ingeniería, y es la que permite que estos títulos se impartan en todo el territorio nacional. La segunda característica de estos másteres universitarios, que además de la verificación de la propia universidad, tienen una segunda verificación externa de la ANECA, la segunda característica es que hay un precio mínimo regulado. El precio mínimo regulado lo regula cada comunidad autónoma
Por ejemplo, en el caso de Madrid, creo que este año eran, 3.800 euros, no estoy muy seguro que eran eso, 3.800 euros, aunque luego puede haber un precio diferenciado porque algunos de estos másteres, además de profesorado universitario, también cuentan con profesorado ajeno, con profesorado de empresas, y eso naturalmente eleva el precio. El segundo tipo de másteres, que son los másteres propios, están verificados por la propia universidad y el precio es libre. Bueno, con esta panorámica general, universitarios tal y como están ahí, características que exponen y propios las características que exponen, me centro en los universitarios. Los universitarios pueden ser orientados a la investigación, es decir, aquellos que fundamentalmente se piensa que van a seguir a aquellas personas que quieren hacer un doctorado, aunque si se quiere hacer un doctorado tampoco es imprescindible ahora mismo seguir este máster, se puede también seguir a algunos de los demás, algunos de los que voy a ir exponiendo, pero hace unos cuantos años tenía que ser, si se quería hacer un doctorado, tenía que cursarse este tipo de másteres. El segundo tipo de másteres son los profesionales, que son aquellos que confieren atribuciones. Es decir, después de hacer el grado, se hace un máster profesional y se tienen las mismas atribuciones que los antiguos ingenieros de caminos, ingenieros industriales, ingenieros de telecomunicación, etcétera, etcétera. Y el tercer tipo son los académicos, en los cuales habitualmente se centra en una materia, se centra en un tema de especialización, por ejemplo, la seguridad, y se orientan a eso. También en cualquiera de estos también da acceso ahora mismo al doctorado. Y ya la última transparencia, para ajustarme al tiempo, respecto de los másteres que podríamos llamar de seguridad de la información o de seguridad de las tecnologías de la información o de seguridad informática, en fin, como quieran llamarlos, pues tenemos por un lado los másteres que podríamos decir que son técnicos. Este nombre es mío, no es un nombre oficial como los otros. Másteres técnicos, que son aquellos másteres en los cuales nos centramos exclusivamente en lo que es la técnica, y habitualmente estos másteres tienen unas restricciones de acceso, es decir, imponemos, por ejemplo, que solamente lo puedan cursar personas que tienen estudios previos en informática, en telecomunicaciones, en cualquier otra cosa, pero con una formación posterior en técnica. También pueden ser personas que desde cualquier origen, desde cualquier titulación de origen, después han estado trabajando y lo pueden acreditar en temas de informática. Y esto lo hacemos porque, claro, es muy difícil, por ejemplo, asignaturas de ingeniería del malware. ¿Cómo se va a enseñar ingeniería del malware si antes el alumno no tiene unas nociones de programación? Bueno, lo puedes hacer, claro, pero entonces al final lo que estás haciendo es dedicar una parte muy importante a las técnicas de programación y quitas tiempo pues para hacer ingeniería inversa o para conocer cómo funciona un malware. Y digo esto, igual podría decir cortafuegos, o en otro orden, a ver cómo vas a explicar temas de seguridad en redes de ordenadores si antes no conoces pues los procesos por los que un cliente se conecta a un servidor mediante este protocolo de tres pasos del HTTP, o no sé, o lo que es un DNS, por citar. Los DNS son objeto de ataques muy frecuentemente últimamente. Si tienes que empezar explicando lo que es un DNS, al final no te va a quedar tiempo para otra cosa. Por eso se suelen poner estas restricciones de acceso que he comentado anteriormente. Y luego están los que yo llamo mixtos, que son técnicos, legales, de gestión, es decir, que van dirigidos a otro tipo de perfil, al perfil de aquel que quiere ser responsable de un departamento de seguridad en una empresa, y entonces, además de una parte técnica, pues también tienen una parte legal, una parte de lo que es gestión. Habitualmente estos másteres no tienen restricciones de acceso, es decir, llega gente procedentes de licenciaturas en Derecho, en Económicas, por supuesto también en informática o telecomunicaciones, pero están más abiertos porque por su naturaleza no tienen esa necesidad de estar cerrados en lo que he comentado anteriormente. Y bueno, pues yo nada más que era esto lo que me ha quedado, dar una panorámica. No he hablado nada del máster que dirijo, porque creo que no es el momento en esta exposición, en todo caso después en las preguntas. Ahora solamente esta panorámica de cómo está la panorámica de los másteres. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Jorge, por la presentación, y muchas gracias a todos por la asistencia.
Yo voy a intentar explicar de forma muy resumida, porque tenemos poco tiempo, qué es lo que estamos haciendo nosotros en Deloitte y cuál es nuestro enfoque para afrontar el problema actual que tenemos hoy en día con la ciberseguridad, ¿no? Nosotros empezamos hace 3 años en el SOC ofreciendo servicios desde SIEM a hacking, a desarrollo seguro, a DDoS, pentesting, todos los servicios que se quieran incluir en un portfolio. Y hubo distintas etapas, ¿no? La primera, clientes muy grandes con las que Deloitte tenía relación, nos decía, sí, yo las quiero todas, tráeme todas las tecnologías. Entonces, ¿qué pasaba? Las tecnologías se quedaban en el cajón. Los clientes tenían el problema que no tenían a la gente con las capacidades suficientes y adecuadas para hacer frente y usar, utilizar y dar respuesta y gestionar todas esas tecnologías. Entonces, ya sea por el lado del cliente como por nuestro lado, que estamos ofreciendo servicios desde España a nivel internacional a toda la red de Deloitte, dijimos, oye, pues vamos a hacer una cosa, vamos a montar una Cyber Academy donde todos nuestros formadores se dediquen exclusivamente a trabajar en el día a día de los proyectos con los clientes y después den formaciones. Estas formaciones que estamos dando, ahora os explicaré un poquito más detalle cómo las estamos planteando, pero tienen la característica que son muy prácticas y las dan consultores que están trabajando en el mundo. Cada formación con sus características. La de desarrollo seguro, pues la persona que se ha encargado de picar el core del servicio, pues es la que está dando las formaciones. De inteligencia, la persona que esté llevando inteligencia en la red global es la que está dando las formaciones. Por lo tanto, damos un punto de vista bastante interesante, como mínimo en nuestra opinión, a aportar al alumno. No nos estamos centrando en la teórica de cómo se hace o cómo arreglar un SQL o cómo arreglar un agujero en cualquier sitio. Estamos diciendo, oye, mira, tú tienes todos estos problemas, ¿cómo los solucionas? Y los solucionas cacharreando. Con estos cacharreos que hacen con nosotros, después van al cliente, a su empresa vaya y lo pueden arreglar. Entonces, hemos detectado que hay un problema actual y cómo lo hemos diferenciado nosotros, desde 2 puntos de vista. El primero es la gente que ya está trabajando en el día a día, pues nosotros vamos y les damos formaciones ad hoc en su casa o los invitamos a formaciones mensuales que damos nosotros tanto en Barcelona como en Madrid como en Bilbao. Se juntan varios clientes y dan las temáticas en las que estén interesados y se certifican en las certificaciones que tenemos propias de Deloitte oficiales y que están en Gartner. Por lo tanto, son títulos muy buenos a tener. Y después, por otro lado, y es el que me gustaría explicar un poquito más hoy y interactuar con vosotros en este sentido, es en universidades. Estamos cerrando acuerdos con muchas universidades donde nosotros lo que hacemos es poner a estos profesionales, que no son exclusivamente profesores, el conocimiento, vamos a la universidad trae a sus alumnos y nosotros los formamos y hacemos los másteres en ciberseguridad. ¿Con qué objetivo? Y muy fácil, pues que ahora mismo hay unos profesionales que ya están en un sector y que están adquiriendo unos conocimientos, pero también creemos que es muy importante que la gente que en un futuro estará en este sector ya salga de la universidad con una serie de capacidades. Evidentemente, cuando salga de la universidad no será el mejor del mundo, pero cuando se incorpore en la compañía ya tendrá algo ganado de lo que está pasando hoy en día. Entonces, otro punto muy importante aquí, y por eso mi perfil, como comentaba Jorge, yo no soy técnico, soy más de la parte de gestión, pero creemos que un esfuerzo muy importante no solo tiene que estar en la cadena de técnicos, tiene que estar en la parte de dirección, concienciación. Muchas veces lo que nos estamos encontrando es que el directivo no es consciente de lo que está pasando. Si ya partimos en una compañía que el directivo no sabe la problemática actual en temas de ciberataques, no podrá formar a su personal. Personal decimos desde los directivos que están por debajo del board hasta los técnicos, hasta la persona, y con todos los respetos, la secretaria que está abriendo la puerta a las personas que entran a la compañía. Hemos hecho muchos trabajos donde nos hacemos pasar por el auditor de Deloitte y le decimos a la secretaria, perdona, que tengo el vuelo, que me voy a Barcelona ya, por favor, imprímeme el billete. La secretaria no tiene ninguna culpa porque no sabe, nadie la ha preparado para que responda ante estas situaciones, y la mujer coge el USB y lo primero que hace es ponerlo en el ordenador para imprimir el billete. Ya estamos dentro.
Entonces, realmente hay un problema en la sociedad, no solo de los directivos ni de los técnicos, sino que se tiene que hacer algo. Y los primeros que tienen que responder ante ello son los directivos. Y es donde estamos, como Deloitte y Firma, que estamos en la mayoría de multinacionales, intentando apretar. Y a partir de aquí doy paso a Víctor. Después encantado de responder todas las preguntas que tengáis. Bueno, buenos días. Muchas gracias también por la invitación a esta mesa redonda. Yo, lo que quería comentaros aquí un poco brevemente, aunque hay muchas transparencias, pero pues, quería hacerlo brevemente, es un poco la necesidad que tenemos de una formación académica en la ciberseguridad. Es decir, cada vez más, lo estamos viendo aquí en esta mesa, todo el mundo estamos hablando de másteres, de formación, pero hasta que, lo que yo intento reivindicar un poquillo es un poco la coordinación. Vamos a coordinarnos un poco y vamos a dar una oferta formativa que sea realista, que sea además adecuada a las necesidades que tenemos. Tenemos una necesidad inmediata ahora mismo de formación en ciberseguridad. Entonces, vamos a hablar por qué tenemos esa necesidad. Bueno, aparte de ver la industria, lo que vemos es directamente las leyes. Nos lo dice la ley. De aquí tenemos, por ejemplo, lo que se dice la Estrategia de Seguridad Nacional dentro de un ámbito de actuación de ciberseguridad. Dicen, hay que promocionar la capacitación de profesionales en ciberseguridad y hay que concienciar a los ciudadanos. Estos son estrategias legislativas, que por lo tanto tenemos que ir con ellas. Nos lo dicen más leyes, nos lo dice la Estrategia de Ciberseguridad. Dentro del objetivo 4 y del objetivo 5 de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad nos habla, tenemos que disponer de personal cualificado a todos los niveles, órganos de gobierno, directivos, operativos, técnicos, judiciales, lo que comentaban mis compañeros, no solamente técnicos. Y dentro de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que es lo que nos está diciendo, tenemos aquí distintas líneas de acción en cuanto a conocimientos, competencias, y nos están hablando extender y ampliar los programas de captación de talento, investigación avanzada, capacitación en ciberseguridad, concienciar, asesorar y dar soporte al desarrollo de módulos educativos. Ya no solamente es una necesidad empresarial, es una necesidad legislativa. Necesitamos ir y seguir allí. Otra ley, el Esquema Nacional de Seguridad. Personal de administraciones públicas debe recibir, de acuerdo con lo previsto, la formación necesaria para garantizar el conocimiento del presente Esquema Nacional de Seguridad. Hay que enseñar a todos los funcionarios cosas de este estilo. Necesitamos formación en ciberseguridad. Incluso la Unión Europea nos habla, hay que tener esfuerzos en educación y formación en seguridad en todos los países. Por lo tanto, es algo que ya tenemos, que nos lo están diciendo por todos lados. ¿Y qué tenemos? Bien, ¿qué objetivos y retos podemos encontrarnos aquí? Bueno, pues son 3 objetivos y 3 retos, a 3 niveles. Concienciación, todo el mundo lo dice. No es a un nivel, digamos, a un nivel pues mucho más genérico. Hay que tener programas de concienciación para el público en general, para las administraciones públicas, para las empresas privadas, aspectos de concienciación. Formación, capacitación. Hay que incluir la ciberseguridad en planes de estudios, pero no posgrado. También grado, también bachillerato, también formación profesional. Hay que dar un enfoque global de la formación en ciberseguridad, no solamente para aquellos que se van a dedicar a ello, sino para tener la cultura de ciberseguridad desde todos los aspectos. Y también certificación desde el punto de vista empresarial. Establecer requisitos de competencia, sobre todo en los sectores privados, aunque también en los públicos, para evaluar si alguien tiene unas ciertas capacitaciones y puede optar a distintos tipos de perfiles profesionales o perfiles laborales. Por lo tanto, la situación actual en España, para ver un poco, analizar un poquillo, y esto que nos están pidiendo es ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, en bachillerato, ya lo sabéis, pocas cosas se hacen de ciberseguridad. Puntualmente alguna campaña de concienciación sobre el uso de redes sociales, que te vienen por aquí gente de policía, de guardia civil. Entonces es una cosa muy puntual, no está implantado en lo que son los programas. Igual que está la seguridad vial, que cada vez está más extendido en el bachillerato, deberíamos tener una ciberseguridad. Y es algo que debía sistematizarse, no que sea el instituto tal o el colegio tal que está muy preocupado, no, algo común a todos ellos. En la FP, en los módulos, muy poquito. Grado medio, en el técnico hay una asignatura de seguridad informática. En el grado superior, en el técnico de ASI, de Administración de Sistemas Informáticos, otra asignatura de seguridad y alta disponibilidad. En estudios superiores en la universidad, ¿cómo estamos en cuanto a esto? Antes de Bolonia,
nada bien. O sea, yo hablo de la UPM, que es lo que conozco, y veíamos en las facultades de los antiguos planes de estudios, optatividad. La seguridad era algo, excepto en algunos sitios, en el entorno de Jorge o algo así, pero en casi todos eran o una cosa optativa, una cosa así de libres selecciones, optativas. Gracias a Dios, en los nuevos planes de estudios con Bolonia esta cosa ya está cambiando. Hemos hecho nuevos planes de estudios y aquí, pues por ejemplo, Jorge ha hecho un estudio muy completo, un estudio que se llama MESSI, sobre la formación, la docencia en seguridad en todo el entorno académico, y ya vemos muchas más cosas. Por ejemplo, viendo un poco lo que es el panorama de la UPM, en la Escuela de Ingenieros Informáticos, ya sí que tenemos asignaturas, en sistemas informáticos, otras en los 2 graduados, otras asignaturas, en telecomunicaciones de Campus Sur también hay seguridad, y en telecomunicaciones Campus Norte ya la tenemos metida las asignaturas de seguridad, tanto a nivel de graduado y de máster. Ya sí que estamos empezando a meterlo. Por lo tanto, ya para finalizar, tenemos cuál es la tendencia ahora mismo, pues tal como comentaba también mi compañero Arturo, una tendencia en los grados ahora mismo es un grado generalista y la existencia de un máster habilitante, un máster profesional, un máster generalista en TIC. Especialización, pues ya esto es lo que ha comentado también Arturo, o máster propios o másteres oficiales. Másteres propios no está sujeto a la rigidez, pero tampoco tiene la aprobación, pero tiene una mayor flexibilidad y dinamismo. O máster oficial especializado, que se usa más frecuentemente en el entorno de privadas, aunque ya también haya universidades públicas que están ofreciendo un máster oficial especializado. ¿Qué puede tener un contenido típico? Pues desde mi punto de vista, una doble versión. Una versión técnica, que es todos los aspectos técnicos, pero hay que formar también, yo creo, en aspectos organizativos. Lo que se decía antes, un enfoque mixto. Hay que saber, ¿no? Un técnico debe saber qué es un análisis de riesgos, cuáles son las normas, cuáles son las leyes. Y también aspectos horizontales muy importantes. Habilidades de dirección, de liderazgo, de gestión de proyectos, de hacer presentaciones. Por lo tanto, la conclusión, simplemente para terminar, creo que más o menos me he limitado al mi tiempo, es una necesidad actualmente que nos viene no solamente por el sector, sino por la ley. Y la situación actual es que tenemos muchas certificaciones específicas, hay muchas titulaciones de másteres propios y poco impacto en titulaciones oficiales ahora mismo respecto a su importancia en el sector. Y 2 preguntas simplemente que yo puedo hacer aquí a mis compañeros, al público. ¿Sería necesario másteres oficiales? Ya parece que sí, pero grados oficiales, un grado que no sea generalista, sino un grado oficial, ¿tendría sentido? O, desde el punto de vista profesional, una certificación básica de competencias, que todo el mundo tenga que pasar una certificación para poder trabajar con un ordenador, que sepa qué es los riesgos inherentes a la utilización de un ordenador. Lo dejo en el aire y cedo, digamos, la palabra a Marcos. He vuelto. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Jorge, por la introducción y gracias a vosotros por la atención. Bueno, pues complementando un poco los mensajes que mis predecesores han transmitido, bueno, pues desde el punto de vista de una administración que trabaja directamente, y lo estáis viendo estos días en un evento como este en el que intentamos promocionar y captar también al mismo tiempo el talento, no lo hacemos solo a través de apoyándonos en las universidades punteras de España, que tienen entre ellas pues algún máster propio, algún título propio y algún también título oficial. Bueno, pues yo por ese lado, desde luego, vamos a seguir apoyando esas labores porque creemos que tiene que haber esa formación cada vez más reglada. Coincido en parte de las ideas en las que se han estado transmitiendo. Creo que es muy bueno diferenciar entre concienciación y formación. Concienciación en esas primeras etapas, desde la enseñanza más primaria, a la cual tenemos que dar esos mensajes de sensibilización en el uso de las tecnologías, pero cuando ya nos metemos en una enseñanza secundaria, pasando por un bachillerato y tocando una formación profesional de grado medio superior, tenemos que empezar a tocar temas más técnicos, temas de fundamentos básicos de seguridad, de baseline, que permiten que luego, frente a una formación de un título,
título, de una formación ya reglada en ámbito académico universitario, tengamos los mismos fundamentos que tendríamos cuando empezamos una carrera como una ingeniería industrial, una ingeniería de telecomunicaciones, una ingeniería informática. Aprendemos conceptos básicos de matemáticas para hacer estas ingenierías, deberíamos aprender estos conceptos básicos o fundamentos en materia de ciberseguridad para luego, durante esas otras asignaturas en la formación universitaria, que debería ser una formación ya no solo de nivel medio, sino avanzada en ciertos aspectos, empezar a tratar temas de hacking ético, de análisis forense, de auditoría de seguridad, de temas de gestión, que también se han comentado, muy importantes, organizativos, y que cubren en muchos casos las necesidades de dar cobertura a la legislación y normativa que hay en materia de ciberseguridad y que el Estado viene renovando continuamente. En los últimos 3 años hemos tenido no solo la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, hemos tenido una nueva ley con reales decretos de protección de infraestructuras críticas, hemos tenido ese esquema nacional de seguridad, ahora tenemos la estrategia encima de la mesa, tenemos una agenda digital para España en el que hay un plan de confianza digital, en el que hay una medida que se llama integración de contenidos de ciberseguridad en itinerarios educativos, sobre todo enseñanzas más básicas, secundarias, y centrándonos más en la parte de especialización, es decir, empezaremos por concienciación, formación y especialización. La parte de posgrados quizás tenemos una oferta demasiada, y el hándicap que tenemos ahora mismo es que toda esa especialización tiene que hacerse en el modelo más práctico posible. Es decir, lo que se ve de análisis forense, análisis de malware, reversing, hacking, auditorías, todo eso tiene que verse desde un aspecto práctico, no se puede hacer de un aspecto teórico. Es decir, es muy complicado llevar esto al campo del posgrado, del título que se puede ofrecer a través de online, es muy complicado llegar a hacer ese tipo de actuaciones, porque el hacer un reto ya de por sí tiene una complicación técnica importante. Pues imaginar un título oficial que puede tener mínimo, pues no sé, son 60 créditos ECTS, imaginaos pues eso, tantas horas de clase más luego un trabajo fin de máster que tiene que ser práctico, ¿no? Y que es la tendencia, ¿no? En varios de los que participamos como INCIBE o participo yo como profesional, lo que me encuentro es que la tendencia es que reclamáis más formación práctica. Entonces, centrándonos en esa formación práctica y en esas materias, quizás lo que hay ahora mismo es una dispersión de la materia, ¿no? Nos encontramos en cuál es el mejor, cuál es el que mejor se adapta a mis necesidades. Cuando la empresa es la que te invita a que sigas uno de esos itinerarios para crecer profesionalmente, para reconvertirte o para formarte y trabajar en un aspecto nuevo, en un departamento nuevo, pues la cosa es bastante fácil, ¿no? Esa empresa suele tener acuerdos con diversas universidades o centros de formación académicos que te permite acceder a ese tipo de formaciones, pero cuando tienes que hacerlo, vas a dar tú el paso de reconvertirte o de insertarte en ese mercado de la ciberseguridad. No olvidemos que ayer en la presentación, tanto el secretario de Estado como el director de INCIBE se dijo que actualmente hay del orden de 42.500 profesionales en España trabajando en ciberseguridad, y que se pretende que en los 5 siguientes años, en el próximo lustro, se duplique, pasemos a más de 100.000. Es decir, que el mercado está creciendo, no es un crecimiento exponencial, pero es un crecimiento muy exigente. Y se necesitan analistas forenses, se necesitan hackers éticos, se necesitan analizadores de malware, desarrolladores de código seguro, auditores, se necesitan todas las competencias. Y también la parte de gestión. Ahora que se escucha tanto programador que ha hecho informática que no le gusta la programación, bueno, pues hay también una carrera bastante técnica de gestión en otro lado. Y por último, no debemos olvidarnos que hay una serie de mecanismos no reglados, algunos de los cuales pues hoy se están desarrollando al calor de este evento de Cybercamp, que son los retos, ¿no? Los CTF, los Capture the Flag, los ciberejercicios, en los que hay empresas, pero también hay administraciones públicas o profesionales que participan, y que es formación no reglada, ¿vale? Fuera de eso, nos encontramos también mucha formación profesional del ámbito empresarial. Bueno, pues hoy ya está aquí Deloitte, pero tenéis empresas o entidades como SANS, como Ace Council, como ISC Cuadrado, como ISACA, que tienen certificaciones que a nivel mundial están muy bien valoradas. Es decir, por ejemplo, una persona que tenga una de estas acreditaciones, certificaciones del ámbito profesional, ISACA, Ace Council, ISC Cuadrado, ya vale en el mercado americano al menos $100.000, solo por tener una de ellas. Recordemos que no son certificaciones en las que solo pasas por una formación y haces un examen, no. Tienes que acreditar esa formación, pasar ese examen, esas prácticas, y además tienes que acreditar una experiencia profesional de al menos entre 2 y 3 años. Eso ya tiene, como veis, otro tipo de vía o de itinerario, ¿no? En cualquier caso, todas esas certificados y acreditaciones dan un valor a profesional. ¿Qué estamos viendo hoy en España y fuera de España, en Europa o en el ámbito nacional? Que se empiezan a valorar, que cada vez más posgrados intentan alinear esos itinerarios profesionales académicos, un poco también, bueno, pues no solo tutelados por la administración, por las universidades o por los entornos de investigación, sino también por las empresas que necesitan
necesitan esos profesionales. Lo que estamos viendo es que están convergiendo a que una persona que salga con un título propio, un título oficial, un máster, un posgrado en seguridad o en ciberseguridad, pues ya pueda acceder hacer un examen pues de un ethical hacker o de un CISM o de un CISA o de un auditor que bien puesto en tu currículum sube bastante tu caché. El problema que tenemos en otro lado es que actualmente esos $100.000 que cobraría un señor, yo que sé, un ethical hacker en Estados Unidos, pues aquí se divide no solo por la mitad, sino por algo menos de la mitad. No están bien valorados todavía. Y eso es porque no hay un mercado, no hay una exigencia. Esta legislación que alguno de mis compañeros ha mencionado va también en esa línea. Está generando una dinamización del sector, las empresas y las administraciones necesitan esos profesionales y estamos ahora mismo en ese proceso incipiente de incorporar a esos profesionales. O sea que estáis ahora en un momento oportuno de pensaros, y creo que estando aquí es una señal de que estoy interesado en ello, de meternos en ese mundo en el cual hay muchas oportunidades y especializaros. Ahora mismo lo que sí que tiende es la especialización. No ser un experto en 5 o 6 materias, sino ser un gran analista forense, un gran experto en reversing, un gran experto en desarrollador de código seguro, porque eso es lo que está pidiendo el mercado y es por lo que sí que realmente se está pagando. Y con eso, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los 4. Ya tenemos una visión más o menos genérica de cómo está el tema de la formación. Y con lo cual, pues lo más importante son vuestras preguntas. Si alguien tiene micrófono y puede ir... ¿Sí? ¿Alguien? Estoy esperando a alguien Juan, que tenga micrófono, si no... Juan, ya empezamos el turno de preguntas. Bueno, ahora viene. ¿Hay una pregunta aquí, Juan? Aquí hay una pregunta. ¿El micrófono? Hola, sí. Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y sobre la necesidad de la formación. Y otra idea que ha pasado casi desapercibida, Marcos lo ha insistido al final, y es la diferencia entre la concienciación o divulgación al público en general de la formación de los profesionales en seguridad. Y creo que ayudaría mucho a la formación de los profesionales en seguridad también un cambio de actitud, y es que no se intente exigir a los usuarios más conocimientos de los que tenemos los que no somos informáticos, porque a mí me da la sensación de que en los problemas de seguridad que hay, como el lado más débil es el usuario, cuando pasa algo se le echa la culpa al usuario, y no me parece muy justo, porque en cualquier otro producto, para que se pueda comercializar un producto, debe ya venir de fábrica las medidas de seguridad, de tal forma que en las campañas de juguetes ahora en Navidad, pues hay inspectores por las tiendas para ver si cumplen las medidas de seguridad, o en el mantenimiento de cualquier electrodoméstico como el microondas, pues se le dice qué es lo que puede meter en el microondas, qué es lo que no puede, pero nociones muy básicas. Ir más allá de esas nociones básicas me da la sensación que es una exoneración de responsabilidad del sector. Es que ha utilizado mal el programa o ha utilizado mal el dispositivo, lo que sea, cargando la culpa al usuario. Y yo creo que no es justo. Creo que debería exigirse a todas las empresas que viven de fabricar productos o desarrollar programas o aplicaciones que sean seguras, hasta tal punto de que si no son seguras no se comercialicen, como ocurre en cualquier otro sector. Y ahí yo creo que tiene mucho que decir los profesionales de seguridad para decir, tanto los de dentro de las empresas como los que pueden estar vigilando y decir, oye, que ese producto o esa aplicación no es segura y no puede comercializarse en esas circunstancias. Sí, le paso la palabra a Arturo Ribagorda. Tengo algo que decir, pero bueno, que lo diga Arturo mejor. Bueno, eso es tanto así que en el proyecto de reglamento de la Unión Europea, que está en estudio desde hace ya 2 años, 2 o 3 años ya, ¿no?, que tenía que haber sido aprobado hace un tiempo, aparece como uno de los principios, una de las guías motoras, el principio de seguridad por defecto. Lo dice así directamente, seguridad por defecto. Y establece, entre otros principios, el reglamento este de la Unión Europea, que es acerca de datos personales, pero bueno, se ampliaría a cualquier cosa. En este reglamento, como digo, todavía en estudio, establece que los productos deben por defecto de ser seguros sin que el usuario tenga que, por su parte, añadirle opciones de seguridad. Es decir, sin que el usuario tenga que meterse dentro del producto y decir, elijo esto porque es más seguro, elijo esto porque es más seguro, sino ya por defecto que venga así. Y en todo caso, si el usuario lo que quiere es deshabilitar algunas de esas opciones, tenga que hacerlo el usuario, pero por defecto venga así. De modo que eso es absolutamente cierto. Yo creo que ahora mismo todos los profesionales
en esto coincidimos en ello y afortunadamente va a ser plasmado en un reglamento europeo que, como es un reglamento, tendrá aplicación directa. No es una directiva que luego hay que transponer, sino es un reglamento, es directamente de aplicación en todos los países. De todos modos, por otro lado, la concienciación sigue siendo necesaria. Es evidente que un señor no le puede escribir un compañero suyo de al lado en inglés un correo y decirle que abra un adjunto. Pero si este señor es de aquí, no vamos, inglés, como que esto ha pasado, vamos, lo he visto, ¿no? O sea, que es necesario. Pero lo que dice es totalmente cierto y está reconocido ya ahí. Sí, profundizando en lo que dice Arturo, pues ya existe en este momento un máster en marcha sobre programación segura, en el caso de la Politécnica de Madrid. Es decir, no solamente máster en seguridad, sino que pues todo lo que es la cadena, el ciclo de vida del software, pues partiendo por la parte de programación segura. Y ese máster saldrá dentro de poco a la luz. Y aportar un pequeño inciso. Nosotros trabajamos con muchos fabricantes, en muchos casos somos integradores, en otros casos, como con Buguru, somos el propio fabricante. Entonces, en estos casos estamos, tal y como comenta Jorge, dando las certificaciones de Buguru, formando al personal y certificándolo en el momento de la venta. Estamos haciendo un seguimiento continuo al producto, porque esto, por ejemplo, no es como un juguete que si no cumple unas especificaciones la Unión Europea puede vetar la entrada. Al final, tú cuando tienes un producto, las vulnerabilidades van evolucionando y cada persona tiene unas habilidades distintas para encontrarlas de una forma u otra. Entonces, nosotros sí que estamos invirtiendo mucho esfuerzo en que estas vulnerabilidades, en el momento que se detecten con técnicas de inteligencia, poder solucionarlas, y en el momento del desarrollo, evidentemente, que para eso están las herramientas. Y después, con el resto de fabricantes, estamos empezando también a cerrar acuerdos para, en el momento de la venta de un producto que no es del integrador, se les obligue a pasar esta certificación de conocimientos. Y allá, al final, la formación tiene que ser continua, no es no me formo en hacking y ya tengo una certificación y esto me sirve toda la vida. No, tienes que ir siguiendo un camino y contra más de nicho, mejor. Sí, ¿preguntas? No. ¿Preguntas? Bueno. Sí. Buenas. Me ha gustado sobre todo la parte final. He tenido la suerte de ser alumno de Jorge hace unos años, he estudiado en la UPM y mi pregunta es, todo lo último que habéis hablado de la gran variedad de cosas que se pueden estudiar para ser un experto en ciberseguridad, ¿cómo discernir? Porque si yo ahora mismo miro máster, puedo ver máster privados, públicos, pero tienen un coste, es para mí una inversión. O sea, si yo me gasto 10.000 euros en un máster, tengo que saber que luego pues ese máster tendrá conexión con empresas para luego entrar en el mundo laboral. Y también he visto certificaciones, pero las certificaciones evidentemente te piden una experiencia previa o te piden que te hagas un curso, también tienen un coste. ¿Cómo discernir entre todo esto que habéis comentado, entrando tanto en público, en privado, en certificaciones, para saber qué elegir? Porque también comentándolo hace no mucho con unos amigos que hace tiempo que no veía por aquí, me comentan que hay una parte más burocrática en lo que es ciberseguridad, de normativas, de papeleo, pero a lo mejor te gusta la parte técnica y esas certificaciones están saliendo ahora, pero no había unas certificaciones técnicas a priori para formarte en ética al hacking como tal, que valoren las empresas. Una manera que ellos me comentan es ver lo que se está demandando en el mercado y ver las ofertas, los que ellos te piden. ¿Cómo discernir entre toda esta oferta de poder estudiar y formarse en este campo? Pues es complicado, la verdad. Tal y como comentaba antes Arturo, ahora mismo a nivel de posgrado hay dos tipos de másteres. Los más técnicos, los que son eminentemente técnicos, que están dedicados al estudio, digamos, de todos los aspectos tecnológicos básicos, orientado a la formación de gente junior normalmente, que quiere especializarse y trabajar, y luego unos más mixtos, que en el cual tienes un poco una visión no tan técnica, sino un poco más panorámica de la tecnología, y luego aspectos más de gestión, de gobierno, de dirección,
formación para poder, digamos, promocionar. Eso es una de las vías que tienes que discernir al principio. ¿Tú qué prefieres, algo técnico o algo mixto? Otra vía, ¿tú cómo puedes discernirlo? Bien, un oficial, uno propio. Eso también, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Un oficial, como ya ha dicho Arturo, pues bueno, está verificado oficialmente, tiene un precio regulado. En uno propio, pues quizás tenga mayor adaptación, se puede adaptar más rápidamente y sobre todo también tiene mucho más profesorado de la industria, en el cual quizás en los oficiales están un poco más restringidos. Y luego también tienes que mirar la tradición. Los másteres, ahora esto es algo que está surgiendo y de repente empiezas a ver que están surgiendo másteres como churros y que están por todos lados, todo el mundo se inventa y la Academia Pepito ya saca una cosa que se llama máster de ciberseguridad. Entonces, bueno, la tradición y la imagen y el prestigio de lo que hay por detrás. A ver, rápidamente yo me haría dos preguntas si estuviera en tu situación. Tú ya has pasado por formación algo especializada, entonces la primera pregunta que yo me haría es ¿qué se me da bien? Ya está, si se te da bien la codificación segura, pues quiero hacer eso y eso lo demanda el mercado. Y lo demandan empresas como Indra, como HP, como GMV, como cualquiera, ¿vale? Que está desarrollando aplicaciones. La otra pregunta que yo me haría es, la segunda pregunta que yo me haría es ¿cuánto dinero tengo? ¿Vale? Si ese dinero viene de la empresa, pues es una inversión que la empresa pone en ti, entonces, bueno, pues esa parte la tienes más o menos cubierta, que no es lo habitual, ¿eh? Si no tienes mucho dinero, pues tienes que irte a algo muy, muy especializado y que esté bien valorado en el mercado, que te dé una acreditación y que suba tu valoración en el mercado. Los posgrados no suelen tener precios muy, muy asequibles, ¿vale? Pero bueno, y la tercera pregunta que yo haría es recorrer todos esos posgrados, cogerte la maleta y perseguir a estos señores para que te expliquen bien qué vas a conseguir a posterior de hacer ese máster, qué empresas hay detrás, qué programa de becas y de prácticas, porque normalmente las empresas que apoyan este tipo de posgrados saben muy bien qué profesionales quieren y se quedan con los 2 o 3 primeros de cada promoción y este señor viene a trabajar conmigo porque yo he puesto aquí dinero para que esta gente me capte el talento y me lo identifique, ¿vale? De la misma manera estamos trabajando hoy aquí estos días, estamos identificando talento utilizando CTF, retos, etcétera, pero en la formación reglada, que estamos hablando de 1 año o 2 años al menos de formación, la forma de captación e identificación de talento es otra, ¿eh? Y las empresas están detrás y estos señores hablan con esas empresas y dicen, ¿qué necesitas? Y entonces, en base a eso, hablan con la propia universidad para hablar de criptografía o de fundamentos en seguridad en redes o en comunicaciones, como hablan con la industria para decir, oye, pues ya que necesitas un profesional de este tipo, que venga alguien de tu casa y te diga, yo necesito un analista forense, ¿y qué voy a pedir? ¿Y con qué herramientas van a trabajar? Esas son 3 preguntas básicas que debes realizarte para hacer ese discernimiento entre qué dijo, esto o esto otro. Sí, muy rápido. Yo todavía, para crearte mayor confusión, por si no tienes suficiente con todo esto, pues todavía te diría 2 cosas más, ¿no? Primero, Perdón. Entonces, primero el profesorado, o sea, mira el profesorado y mírate si tiene experiencia o no. Quiero decir, que en los últimos años, como esto se ha puesto de moda, te encuentras gente que trabaja en esto, que lleva trabajando muchísimo tiempo, pero cuando miras lleva 2 años o 3 años, ¿no? Bueno, en fin, míralo, ¿no? Porque 2 años o 3 años no son mucho. Y después del profesorado y el grupo al que pertenecen, también mírate la parte técnica, como todos tienen parte técnica, sean mixtos o no, la parte técnica también, mira a ver la componente práctica que tienen, la componente de manejo de máquinas, ¿no? Porque se puede explicar todo esto muy fácil, informática forense, la puedes explicar en la pizarra, análisis del malware, la puedes explicar en la pizarra, amenazas persistentes avanzadas y técnicas de exfiltración, la puedes, pero si no estás tocando el ordenador, malo, ¿no? Bueno, con estos 2 puntos más ya supongo eso, ¿no? Que te habré logrado confundir del todo con todas las cosas. Bueno, sencillamente para dejar de confundirte, como decía pues, Víctor, pues puedes buscar en Google buscas Proyecto Messi, sin las 2 S, Proyecto Messi nada más, y ahí aparecen los 20, entras en Google Maps, aparecen los 20 másteres que hay hoy en día, hay 10 másteres universitarios en seguridad, y 10 másteres de título propio, y como ahí está en la página web de cada máster, puedes hablar con su director y puedes ver lo que dice Arturo, el profesorado, y ver la línea que hay. Pero en este momento de oferta hay 20 del tipo en universidad, además de los que hay en empresas, en Indra, en Deloitte, en S21Sec, etcétera. Como decía un poquito hace un momento vos, Arturo, el tema de ciber se ha metido, pues eso está en la sopa. Entonces, se está mal utilizando la palabra ciber. Yo tengo mis puntos de vista distintos con respecto a lo que es ciber,
pero creo que en este momento el único máster de verdad en seguridad que se está haciendo en ciberseguridad, lo que yo entiendo por ciber, es el de la Carlos III. Es decir, pues no estar hablando ni de criptografía, ni de SGSI, ni de la LOPD, ni tampoco de seguridad en redes, ni de firewalls. O sea, es un paso más allí. El paso más allí es el tema, lo que decía hace un momento toda esta mesa, el tema de forensia, el tema de análisis de malware, el de ingeniería inversa, etcétera. Y ese tema hoy en día en la universidad se está impartiendo muy poco a nivel de grado. A nivel de grado ves como máximo 1 o 2 asignaturas de forencia y de hacking ético, hoy en día. Pero las cosas van cambiando, vamos más lento de lo que va, evidentemente, pues el enemigo. El enemigo va mucho más rápido y es que igual que la ley y el ladrón. Pues el ladrón va por delante de la ley, ¿no? Aquí exactamente lo mismo. Es decir, las universidades sí se han adaptado muchísimo. Hemos pasado, como decía Víctor, de ser todas las asignaturas de tipo prácticamente optativas. En esos momentos, en los años 99, solamente era obligatoria la de Arturo Ribagorda y alguna más. La mía era optativa. Y en este momento somos 221 asignaturas, la mitad obligatorias y la mitad optativas. Y la gran mayoría de asignaturas son seguridad en redes. Pero eso es una realidad de los años 2000 a 2010. De 2010 a 2020 hay un cambio. Y el cambio se llama ciber, que luego, si quieres, ya lo comentamos más adelante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Un último comentario Sí. a lo que comentaba, muy rápido. Yo creo en este punto, como visión de la empresa privada, fuera de lo que es el mundo académico, nosotros es muy importante dos cosas. La persona que va a elegir un máster es la primera, qué asignaturas hay dentro del máster, dónde me siento yo más cómodo, y lo segundo, me va a costar un dinero, qué me va a aportar esto y en cuánto lo voy a recuperar. Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros, los acuerdos que estamos haciendo con universidades, las asignaturas que les proponemos a las universidades son las que nosotros consideramos que en el mundo actual que estamos trabajando en el SOC son las que pueden dar más valor en el mundo profesional. Partiendo de ahí, una vez las personas han hecho y se han formado en las asignaturas estas concretas que nosotros consideramos que son las más relevantes en este momento, igual en un año son otras, lo que ofrecemos son prácticas en los distintos SOCs y nodos que tenemos en todo el mundo, que son 7, desde Sudáfrica hasta Latinoamérica, hasta Singapur, hay varios. Entonces, este valor que te aporta una empresa privada cuando terminas el máster, de poder trabajar en el mundo de la ciberseguridad y además a nivel internacional, es lo que se tiene que valorar. Hay gente que se quiere quedar en casa trabajando, hay gente que está dispuesta a moverse de ciudad y hay gente que quiere proyectos internacionales porque son los que más le aportan. Esto, cada persona tiene unos juicios y unos valores y son los que ha de decidir. Sí, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Sí, por allí. Hola, yo lo que echo de menos es cómo se puede capacitar a esa persona que es autodidacta, que es ágil. No olvidemos que estamos hablando la mayoría de las veces de hacker y que hasta hace poco no había una formación universitaria y todo esto se ha ido formando de forma habilidad, curiosidad e inteligencia. Bueno, claro, si se tiene una carrera universitaria previa, pues evidentemente un máster. En algún caso ese máster te va a exigir también que acredites conocimientos previos de las materias que luego vas a profundizar en el máster. Hay algunos otros que no. Bueno, esa es una solución. Ahora, claro, tener un grado o ser licenciado ingeniero para hacer un máster es imprescindible. Y luego la otra opción son cursos. Y yo creo que ahí hay una oferta. Yo creo que hay más oferta de empresas que de universidades. A mí me parece que las universidades casi todas hemos ido a docencia arreglada, reconocida, de grado o de posgrado, como es un máster, pero empresas yo creo que hay muchas que tienen cursos y no requieren ninguna formación previa. Digo formación previa, me refiero a título universitario, ¿eh? Sí, yo aquí creo que la palabra es formación. El tema es cómo planteas la formación a una persona. Yo que vengo de fuera del mundo, veo cómo, y trabajo a diario con ellos, veo cómo piensan y cómo hacen las cosas. Entonces, tú no le puedes decir a una persona que ha sido toda la vida autodidacta, vete a la universidad que te sacarás un título. La persona no se lo va a plantear, porque no es su forma de plantearse los retos. Entonces, nosotros como lo estamos planteando es
fórmate o ven aquí que conocerás a esta persona que es experta en una temática muy concreta, por ejemplo, hacking. Pues ven aquí, conocerás a este hacker que ha hecho todo esto y te va a explicar cómo lo ha hecho. Esta persona que es autodidacta tendrá en cuenta una serie de pasos que ha tenido otro para mejorar sus capacidades. O sea, es un doble planteamiento, formarte pero conociendo a los tuyos cómo lo están haciendo. Y el principal reto para la empresa o universidad es captar a estos hackers, a estas personas que son muy buenas en algo, para que tengan las capacidades de transmitir estos conocimientos al resto. O sea, al final la idea es comparte. Sí, Únicamente para terminar, simplemente reivindicar la necesidad de una formación básica también, ¿eh? O sea, estamos hablando de aquí de que cualquiera dice, yo me voy a hacer un máster, un posgrado y ya sé hacer hacking, reversing. Yo creo que este tipo de especialización es necesario una formación básica previa y conocer, es decir, no tiene sentido el ser un gran experto en esto si no tienes conocimientos básicos de sistemas operativos, de redes de ordenadores, de protocolos, una formación básica que te dé la visión global necesaria para poder aplicar luego. No lo veo, digamos, adecuado una persona que nunca ha tenido un conocimiento, una formación en entornos TIC, es decir, y dice, me voy a reciclar directamente para ser un hacker en ciberseguridad. Reivindico la necesidad también ahí de partir de una formación básica previa. Sí, ¿alguna pregunta más? Quizás profundizando en lo que decía pues, Víctor, sí hay la posibilidad de una formación de tipo autodidacta. De hecho, hay mucha gente muy experta hoy en día que no tiene ni siquiera un título de ingeniero, ni ingeniero técnico. Lo que sucede es que, en función de luego la empresa en que trabaje, tendrá un cierto techo. Ese es el problema. O sea, no va a poder, por ejemplo, firmar un proyecto de investigación. Entonces, que esa gente pueda tener una salida en el mercado laboral, evidentemente que sí, la tendrá. En el mercado de investigación universitario, pues no, porque tendrá la cortapisa de no tener como mínimo un título, ¿no? Pero que pueda trabajar, sí puede trabajar, pero como digo, pues va a tener pues ese techo en que si luego le dicen que tiene que hacer un informe o que tiene que firmar un informe, pues quizás no lo sepa ni siquiera hacer, ni siquiera firmar, pero sepa muchísimo más que yo de cómo pues hacer un penetration test, por ejemplo. Entonces hay esa posibilidad, pero esa posibilidad pues yo creo que sería bueno pues que la enreglase, de alguna forma, saber que es alguien experto en un tema, pues mira, ya que eres experto, intenta pues eso, adaptar tu experiencia en una formación que luego te sirva para no tener un techo, ¿ya? Y sería pues en este caso o bien a través de las empresas o bien a través de las universidades, con certificaciones que puede ser perfectamente, tú puedes tener certificaciones de las buenas, de las que son muy reconocidas, como decía hace un momento pues Marcos, y no haber pasado por la universidad, perfectamente. Y eso se te reconoce en la empresa. En la administración pública, pues difícilmente. En la universidad, pues jamás, ¿no? Pero pues son distintos entornos que tiene que cada uno saber a dónde lo que más le conviene. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿No? En el caso tuyo, ¿has aprobado la asignatura o no? ¿Mía? ¿Sí? Vale, pues me alegro mucho. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Nada más? ¿No? Pues si no, pues agradecer aquí la presencia de estos expertos. Yo, tío, he tenido el placer y el honor de ser aquí el moderador de esta mesa, pero como digo, tengo entre ellos al que estuvo en la lectura de mi tesis, Arturo Villagorda, una referencia en España con respecto a la seguridad. Y sencillamente para terminar, el concepto de ciber, como decía. ¿Tenéis una pregunta? Perfecto, maravilla, sí. Gracias. Yo os pediría alguna recomendación para hacer análisis forense de dispositivos móviles. Uy, qué bueno. Como no soy experto, paso el... No sé, yo creo que eso, alguna referencia es seguir la materia. A mí no se me ocurre otra cosa, ¿no? Análisis en seguridad. Por ejemplo, nosotros en mi universidad, en la carrera de informática, hay una asignatura. Tenemos 4 asignaturas de seguridad y una de ellas es, 2, son optativas las 2, las otras 2 son obligatorias. Una de ellas es seguridad en dispositivos móviles y otra es análisis forense. Pero salvo que curses alguna materia de este tipo, así una recomendación a bote pronto, la verdad es que a mí no se me ocurre, ¿eh? No, lo siento, no sé si a Víctor, a Marcos
Sí, bueno, en el ámbito académico, como ha comentado Arturo, efectivamente esa es la vía de mezclar las dos asignaturas, evidentemente, o los dos itinerarios, pero también en el ámbito ya menos académico y más profesional, autorregulado, está la certificación de perito informático. Hay dentro del peritaje informático hay una, digamos, no una asignatura, sino que una temática que trata el análisis forense de dispositivos móviles en cada una de las plataformas. Y además, ahora mismo hay una asociación detrás que está promulgando esto, que está trabajando con la Universidad de Distancia de Madrid, y que extiende dicha certificación, que tienes que pasar un examen, que tienes que pasar una acreditación, acreditar una experiencia, y luego además te conviertes en perito informático. Aparte de hacer análisis forense de dispositivos móviles, te conviertes en perito, lo cual te viene muy bien porque el mercado, en el ámbito legal judicial, cada vez reclama más esa figura. O sea que tanto por la parte académica como la parte más de especialización, hay posibilidades ya en el mercado. Sí, ¿alguna pregunta más? ¿No? Entonces, para terminar, voy a terminar con lo que quería decir, lo de ciber, ¿no? El concepto de ciber, y por eso que hace un momento había comentado de que el máster hoy en día que tiene pues un perfil muy adecuado al tema de ciberseguridad sería pues el de la grado tercero. El concepto de ciber sencillamente es unir el mundo IT o IT, el mundo de las tecnologías de la información, que hasta ahora lo dominamos perfectamente, lo gestionamos muy bien con SGSI, etcétera, con el mundo OT. El mundo OT es el mundo de Operation Technology, el mundo del control. De ahí viene la palabra ciber, ¿vale? Ver cómo controlan los humanos sus movimientos y cómo controlan las máquinas. ¿Por qué? Porque se acerca todo el concepto de que hoy en día todo lo que son pues las infraestructuras críticas se manejan no solamente con software propietario, con SCADA, etcétera, sino que se manejan a través de los ordenadores portátiles, a través de un móvil, a través de un pendrive, con lo cual entonces pues tenemos un acceso directamente del mundo IT al mundo OT, y lo que se nos avecina dentro de pocos años es todo lo que se llama Internet de las Cosas. Internet de las Cosas vamos a estar pues manejando el microondas, las vajillas, la nevera desde mi casa, ¿ya? Y muchas cosas las podemos manejar directamente desde el móvil, ¿ya? Perfectamente, pues yo puedo comenzar pues, a hacer hacking, como hay por ahí pues algunos ejemplos, hacking de alguien que tenga un marcapasos, ¿vale? Y entonces, pues evidentemente, pues puedo no solamente dañar una infraestructura que es propia mía, un ordenador que no pasa absolutamente nada, sino que puedo dañar, pues, por ejemplo, pues una casa, puedo incendiar la casa. Si entiende la casa, se entiende el edificio. Si entiende el edificio, evidentemente ya es un problema social, un problema de gentes humanas. Con lo cual, el problema de ciber es unir IT con OT y además unir las dos palabras que en inglés son muy diferentes, el de security y el safety, ¿vale? El safety es proteger a las personas, security proteger a los elementos, a las cosas. Si unimos esos dos mundos, ¿vale? De OT y IT, y unimos también el safety y el security, ahí entramos en lo que yo entiendo como ciberseguridad. En donde yo entiendo, por ejemplo, que mi campo de criptografía está totalmente aparte, ¿ya? El campo del CGSI, totalmente aparte. Son otras cosas, son otras herramientas, y además son herramientas que normalmente vienen de gente joven. O sea, los que estamos ya un poquito mayorcitos, estamos fuera de eso. Esa es mi visión particular, con lo cual la gente joven que tenga pues eso, entre 20 y 30 años, es el momento para decir, mira, este es un futuro, parece que va a haber mucha inversión en dinero aquí. ¿Por qué? Porque no solamente afecta a tu PC, no afecta al ordenador de tu red local, que es lo que sucedía en los años 80, 90, en el año 2000. De 2000 a 2010 lo que va a afectar son las infraestructuras críticas, afecta a personas, afecta a países. Como afecta a países, hay dinero. Y lo acaba de decir Marcos, ¿vale? Hay un pastón inmenso de dinero que está dando la Comunidad Europea para el tema de la e-confianza. Entonces, si hay gente que tiene ese perfil, pues sabe que seguramente dentro de 3-4 años tendrá posibilidades de trabajo en algo en que antes era pues bastante mal considerado. Eras un tipo hacker, bueno, tú eres el que trabajaba ahí escondido, pues viendo lo que sucedía en la red, sacando los logs, y el que ganaba dinero era el que hacía SGSI, el que hacía pues auditoría y hacía todo ese tema de gestión, ¿no? Pues hoy en día, pues no es que se haya vuelto la tortilla, pero de alguna forma pues está potenciando mucho la formación en tema de ciberseguridad, la formación en tema de tecnología, porque se está viendo de que es la única manera de proteger esas infraestructuras críticas, que si esas infraestructuras críticas tienen algún problema, efectivamente van a dañar, ¿vale?, a la sociedad civil y va a haber problemas incluso de vidas humanas. Ese es el tema. Si queréis decir pues una pequeña cosa final vosotros, encantado. ¿No? ¿Ninguna más? ¿Marcos? ¿Sí? Sí. Que a por ello que advertir que estáis en el sitio adecuado, o sea, que deis el paso, ¿eh? Sí. Nada más, pues entonces muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a Jorge, Arturo, Sergi, Víctor y Marcos. Ya no hay más ponencias previstas durante esta mañana aquí en este track. Vamos a continuar a las 4. A las 4 volvemos otra vez, siguiendo la agenda prevista. Vamos a hablar de vulnerabilidades y cómo divulgarlas. La ponencia siguiente se titula Responsive Disclosure
Es el medio del programa. And Book Bounties. Van a ser las personas que lo van a presentar, van a ser Miguel Ángel Jimeno y Juan Brullón. Así que os espero a todos aquí a las 4 para continuar con este track. Muchas gracias.